Y seguimos con más información. A pocos días de las elecciones, el turno ahora de candidato a senador Omar Perotti. Buenas noches. Buenas noches. ¿Llega el 40% Scioli? Yo creo que va a llegar, lo va a superar y estamos trabajando, poniendo todo el esfuerzo para que Daniel Scioli sea presidente. A ver, ¿qué opina Omar Perotti del sistema de balotaje nuestro? Esto se resulta de un pacto entre Menem y Alfonsín, el famosísimo Pacto de Olivos del año 94. Cuando uno habla, por supuesto en voz baja, con algunos radicales, dicen no, lo que pasa es que el radicalismo siempre estuvo pensando en un 40% porque más de eso hubiera sido soñar y en demasía. Pero cuando uno habla también con un peronista, se está hecho a medida nuestra, dice, porque el peronismo siempre tuvo como base del 30 al 45%, cuando no, en más de una ocasión, superó el 50%. El balotaje en Francia es 50 más 1, aquí sí. Es 40 más 1. Bueno, pero ha habido para los que prefieren algún esfuerzo adicional en el balotaje, antes de eso se podía ser presidente con menos del 40%. El balotaje implica tener un gran apoyo en la segunda vuelta, esto es, mostrar, exhibir un título de apoyo superlativo y superior al 20, al 30 o al 40%, porque esto es en definitiva lo que se va a imponer, ¿no? Y sin duda es lo que lleva a los dos que entran a generar los esfuerzos para concitar la adhesión de quienes no optaron por ellos en una primera vuelta. Yo creo que hay que hacer todos los esfuerzos previos, porque allí lo veo más genuino, lo veo más auténtico. El que de entrada acompañó, generó el convencimiento para tener un apoyo que lo ponga allí, como para ser presidente de la nación. Los candidatos están anunciando, como una cuestión casi de propaganda proselitista en las horas previas a este comicio, a los que serían ministros en caso de llegar al poder. Sí. El caso de Scioli, con su ministra de Economía de la provincia de Buenos Aires, que ha generado una serie de reacciones, desde el oficialismo, todas a favor, desde la vereda de enfrente, como una persona que en su momento estuvo enfrentada, Axel Kicillof, como una persona de muy bajo perfil y que quizás no tiene los conocimientos básicos y necesarios como para llevar adelante la economía nacional. Después aclaró que Bain iba a estar muy cerca y otros tantos economistas con algunos galardones obtenidos, como el caso de Blecher, en caso que ella asuma el Ministerio de Economía. ¿Qué es lo que sabe la ministra de Economía que va a designar Scioli y que tiene tanta importancia en la vida diaria de los argentinos, ¿no? Porque sabemos del presidente, a veces del vice, en este caso mejor olvidarlo, pero por otro lado, el ministro de Economía siempre ocupó un lugar destacadísimo. El ministro de Economía, el equipo, yo creo más en el equipo que en una persona, y lo que Daniel Scioli está planteando creo que es, por una cuestión funcional, quizás una figura que reúna a su alrededor a otras tan o igual de importantes. En algún momento se había hablado quizás de un ministerio dividido en 3 o en 4, se lo había mencionado a Blecher, se lo había mencionado a Bain, a Batakis también, en cada uno en un área. Yo creo que lo que hasta aquí no hay sorpresas, son las personas que Daniel Scioli tiene plena confianza para esa área. Y me parece que es alguien que se enriquece con la opinión de todos, teniéndolos allí cerca, siempre por una cuestión hasta funcional, hasta de resoluciones administrativas. Es alguien que firma, es alguien que tiene la responsabilidad en el área. Yo creo que Scioli es alguien que se enriquece y se va a enriquecer con la opinión de Bain, con la opinión de Blecher, con la opinión de Marangoni, con la opinión seguramente y la decisión de Batakis, si será la que tendrá a cargo el área. Pero esas son las personas. Yo creo que tenemos un candidato que es muy predecible. Son las personas que estuvieron siempre, son las que se hablaron siempre, son las que tiene confianza en todo este tiempo en que es gobernador y es candidato. Y me parece que esto es lo importante, que los argentinos, los santafesinos en particular, en un momento en el que hay que tomar decisiones, donde hay todavía indecisos, donde seguramente en estos días se charlará mucho en familia, en el trabajo. Yo creo que esos indecisos indiferentes no son a lo que le va a pasar en la Argentina. Y es bueno, en un momento de incertidumbre que normalmente se genera cuando hay un cambio presidencial, dar previsibilidad. Daniel Scioli es previsible, aporta experiencia, aporta gobernabilidad. Y gobernabilidad porque hay equipos, hay respaldos. Experiencia la tiene en su función y creo que esto ayuda
claramente a generar certidumbre. Y eso es muy importante en el momento de votar. ¿Cuántos indecisos hay? Y dicen que va a definir esto, porque viene todo más o menos parejito, ¿no? Siempre se habla de un porcentaje de un 10, de un 15% de indeciso, pero normalmente, y lo sabemos en Santa Fe, es en estos días donde el grueso afirma su decisión. Las 2 últimas semanas son claves, y me parece que es allí donde todos hacen una evaluación. Creo que como muchas otras oportunidades se va a discutir mucho en familia, se va a opinar mucho, y me parece que es una buena instancia como para estar planteándoles a los santafesinos que deseamos que nos acompañen. Nosotros vemos en Daniel Scioli la figura y el programa más conveniente para la provincia de Santa Fe. Que un presidente hable de producción, que plantea el desarrollo como eje de sus 4 años de gobierno para una provincia como la nuestra, con mucha diversidad productiva, es una muy buena señal. Además de la buena imagen y de los votos de Omar Perotti, ¿qué otra cosa le va a aportar desde Santa Fe al gobierno en caso que Scioli sea presidente? El compromiso de trabajo que siempre hemos tenido. Nosotros sentimos a la función de esta manera. Creo que a la tarea legislativa en estos años uno le ha tratado de sumar un plus, y como senador lo quiero hacer. Yo hablo de un protagonismo fuerte de Santa Fe en un proyecto nacional, y no solamente discutiendo las leyes o presentando proyectos. Cuando uno recorre la provincia, difícilmente le pidan una ley, le piden gestiones por una escuela, por un centro de salud, por una entidad deportiva, para la instalación o radicación de una empresa, para la ampliación, una obra de infraestructura, y allí hay que cargarse este tema de gestión ante los funcionarios nacionales, pero también algo que me parece clave: muchos funcionarios nacionales recorriendo la provincia, reuniéndose aquí, escuchando a cada uno de los santafesinos, a sus instituciones, con sus sueños, con sus aspiraciones, con sus dificultades. Creo que esto es central. Una provincia como la nuestra, que tiene mucho para aportar al desarrollo nacional, tiene que tener ese correlato de presencia, siempre en el terreno, siempre en el mano a mano. Un funcionario puede tomar mejor las decisiones, y yo creo en los funcionarios cerca de las dificultades, cerca de los temas por resolver, así que esa va a ser una de las tareas en las que uno se compromete. A ver cómo responde esto, estoy seguro que lo va a sortear. La llegada de 2.000 efectivos a la ciudad de Rosario, ¿tiene que ver con que hay elecciones próximamente? ¿Tiene que ver con esta política de último momento y con estas 2 semanas cruciales? Ya, en medio de la campaña provincial me tocó ayudar a que se generaran las condiciones para que vuelva la gendarmería, y yo lo hice sin dudar, porque la preocupación de la gente es real, es concreta, quiere los efectivos. Y si se da ahora porque hay nuevos pedidos de la provincia, y si podemos ayudar y gestionar para que el secretario Berni pueda reforzar la presencia de fuerzas federales aquí, a mí me parece correcto. Lo que uno desea es que, y con Daniel Scioli lo hemos hablado, de la necesidad de que las fuerzas federales acompañen la reestructuración, la necesaria reestructuración de las fuerzas policiales provinciales. Y esto lo planteamos en el marco de lo que viene. El hermano José Scioli incluso nos acompañó en una recorrida aquí para ver cómo la gendarmería actuaba en los barrios de Rosario y qué opinaban los vecinos. Allí hay una garantía de continuidad, pero por sobre todo un refuerzo que van a tener todas las fuerzas federales. Más de 100.000 hombres se van a incorporar a las fuerzas federales, y se va a generar una agencia de lucha contra el narcotráfico para colaborar con las provincias cuando lo requieran en la lucha central contra este enemigo que tenemos los argentinos. Entonces yo creo que vamos a tener fuerzas federales presentes ahora y después, pero es muy importante como santafesino, y uno desea fervientemente que Miguel Lichi tome la decisión de priorizar la seguridad, que conduzca a la policía, que la equipe, que la profesionalice, porque tenemos que tener los santafesinos una fuerza que nos cuide, una fuerza de la que volvamos a recuperar confianza y de las que podamos sentirnos orgullosos. Mientras tanto, la gente quiere que se colabore con esta situación, no está tranquila. Si lo tranquilizan
presencia de más agentes federales, bienvenido sea. Todo lo que podamos hacer, poner nuestro granito de arena a favor de la seguridad de Rosario, a favor de la seguridad en la provincia, hay que hacerlo. Hay una charla íntima con Scioli en el sentido de lo que se va a hacer, por ejemplo, con las fronteras, que estamos hablando en forma permanente. La verdad, desde el punto de vista periodístico es muy dificultoso a veces cubrir la información. Primero porque no hay. Y en segundo lugar porque se descubren cuestiones, como por ejemplo que en Salvador Maza, una localidad del norte argentino, un pueblo de 3.000 habitantes, 1.900 son ciudadanos colombianos. Y uno dice, ¿qué hacen allí 1.900 ciudadanos colombianos? ¿Por qué están allí? ¿Cómo han ingresado al país? ¿Qué han hecho nuestros servicios de inteligencia? ¿Cómo es que no se ha hecho inteligencia sobre esas personas? Y 2x3, cuando vemos que una banda cae, siempre hay algún integrante de esa nacionalidad. Y hay que tener un cuidado bárbaro porque podemos caer en un significado persecutorio de alguna nacionalidad en especial. Pero está claro que esta gente que ha llegado al país, yo no sé si forma parte de un proceso productivo. Parece ser formar parte de un proceso distinto al productivo. Yo creo que hay que extremar todos los controles en todos los aspectos. ¿Se está haciendo ahora, según usted? Yo creo que hay un avance, pero siempre es bueno tener todo. Completar el proceso de radarización es importante. Completar los controles sobre las vías navegables y los puertos es necesario. ¿Puedo hacer una interrupción allí? Sí. La delegación Zona Bajo Paraná tiene 40 prefectos. Bueno, bien. Se supone que hay que cubrir un río de máxima longitud, de los más largos del mundo. Cuando hablo de la incorporación de 100.000 agentes a las fuerzas federales, está incluida la prefectura dentro de ellas. Porque es central garantizar esa presencia, es clave garantizar esto y también empezar a dar algunas discusiones de fondo. Usted recordará la gran discusión que se generó cuando Bernie quería la expulsión de colombianos en la Argentina. Me parece que en esto hay que tener un seguimiento muy firme, sin estigmatizar, sin convertirnos en xenófobos, pero creo que la seguridad de la Argentina amerita la tranquilidad de la gente en esto. Bienvenido el que viene a trabajar, bienvenido el que viene a estudiar. Hay un número importante de estudiantes latinoamericanos aquí en la Argentina, superan los 40.000. Entonces, este tipo de cosas vienen bien aclararlas, viene bien controlarlas, porque nos va a hacer bien a todos. Nos va a dar tranquilidad de no estar mirando de reojo si alguien escucha una voz que suena distinta en su tono, pensando que alguien que a lo mejor está estudiando, que está trabajando aquí, está por otras o con otras intenciones. Esto creo que es fruto de tener claro que hay que identificar que hay un enemigo y que es el narcotráfico. Y me parece que cuanto más la sociedad sepa, cuanto más información tengamos de que en tal pueblo, en tal lugar, obvio, es lo mejor. Porque allí el control social funciona. Y allí la sociedad se prepara y exige respuestas de otra manera. Cuando estas cosas no se hablan, no es bueno. Facilitan al delito, facilitan a cualquiera que necesita del silencio y del ocultamiento el poder desarrollar sus actividades. ¿Cómo no estar de acuerdo con lo que está diciendo, no? Una comunicación telefónica con el padre Olmedo en Humahuaca señalaba que el radar a las 6 de la tarde, por ejemplo, que cumple una función, obviamente, filtrar la frontera, dejaba de funcionar porque un empleado no había que lo cubriera. Estas cosas se denuncian y la verdad se tratan en los diarios grandes de Buenos Aires, se tratan en los canales, pero no hay receptividad de esta historia. ¿Cómo no pensar algo distinto? Que ya no se trata únicamente de desidia e indiferencia frente a esta realidad del narcotráfico en el país, del narcomenudeo, ¿no? Como se denomina. ¿Qué es lo que ocurre? ¿Por qué hemos llegado a esta instancia si el problema está detectado, si se sabe cómo actuar y cuando en principio hay denuncias concretas, casos concretos, fronteras que no custodian, gendarmes que están tomando mate, informes que ha producido Jorge Lanata, por ejemplo, y que vimos por este canal? Por eso creo profundamente en una fuerza especializada para enfrentar este delito. Hay muchos, y en estos días los vemos, que movilizan ejércitos, y hay fuerzas que no están preparadas. Y claramente algunas de las cosas que describís hablan claramente de esta situación. Entonces, tener una fuerza específica me parece que es clave. Comprometer a todos los niveles de gobierno en estas instancias de controles. Me parece que es central allí que la sociedad sepa y la sociedad del local, de la frontera sepa los resguardos que hay que tener, los cuidados que hay que tener.
Creo que cuanto más información y más trabajemos coordinadamente en esto, los huecos o los agujeros que quedarán serán menores. Pero hay que tener algo claro. El tema fronterizo, el 100% no se garantiza, y vaya si en esto Estados Unidos no es un ejemplo. No debe haber frontera con mayores resguardos, con mayores controles, y es el país de mayor consumo. Frente a esas situaciones, lo que yo creo que es bueno que estén los radares, que es bueno que estén los controles sobre las vías navegables, pero es muy bueno que esté la decisión política de que si a una cuadra de una seccional de policía me están vendiendo droga, allí no necesito radares, ni lanchas rápidas, ni controles. Allí hay que tener decisión política de decir, aquí no hay droga, aquí no hay narcomenudeo. Entonces, esto es lo que la sociedad creo que exige. Este tiene que ser el compromiso de poner claramente en evidencia estas cosas. Y si hay alguien que no tiene dispuesto que haya los controles, que los radares funcionen, que tengamos como argentinos la posibilidad de saber claramente quiénes son los responsables, quiénes son los que tienen que garantizarnos el control. Porque ojalá no tengamos nunca un conflicto bélico, ni mucho menos, pero si alguien a las 6 de la tarde cambia de turno, tiene que estar y no deja, ¿qué nos esperaría si estamos defendiendo la frontera frente a cualquier otro ingreso? Sinceramente yo creo que una fuerza especializada, preparada, entrenada, equipada, para saber bien cómo actúa el enemigo y cómo se lo combate y de qué forma, cómo se hace el seguimiento económico, cómo se hace el seguimiento de los bienes, de sus propiedades. Me parece que allí hay que afinar mucho más esto y tener un fuerte compromiso de saber que allí sí tenemos un verdadero enemigo, los argentinos, y esa batalla tenemos que darla entre todos. Bueno, me están apurando y es más, vinieron a advertírmelo aquí al piso. Sí. Quedan 7 días de campaña. ¿Va a estar por la zona o va a estar en... Sí, vamos a estar por Rosario, vamos a estar por Santa Fe, vamos a ir al norte otra vez, vamos a volver a Venado Tuerto, vamos a recorrer las cabeceras departamentales como lo hemos hecho en el cierre anterior. Cuando le dicen que usted no es un dirigente tradicional del peronismo, no sé si es un piropo o no sé si es una agresión. ¿Cómo lo toma? Siempre he sido así. Uno ingresó a la política siendo peronista, trabajando de esta manera, con mi estilo, con mi agenda, convencido en mis convicciones y en mis fundamentos, y a partir de allí no tengo ningún problema de dialogar con todos. Creo que la mejor forma es que la gente conozca de dónde uno viene. Soy muy previsible, porque todos saben dónde estoy parado, desde dónde hablo, y a partir de allí, con mis fundamentos, trato de llevar adelante las cosas que creo profundamente, y por eso me entusiasma el proyecto de Daniel Scioli con el desarrollo. Yo siento a la producción fundamentalmente, y siento que hay una gran oportunidad allí de una Argentina líder agroalimentaria, líder agroindustrial, y eso es lo que es Santa Fe. Por eso me entusiasma mucho esta posibilidad de campo, industria proyectada. Y uno sueña en estas cosas. Si uno ve un árabe se lo imagina productor de petróleo, y nosotros tenemos que tener... No es el caso mío, yo no dije un turco, dije un árabe. No, un árabe. Eso... Turco es otro país. Pero en eso quiero ser claro, quiero que a los argentinos cada vez que nos vean nos visualicen como los productores de alimentos, como la verdadera fábrica de alimentos. Allí tenemos un potencial enorme, creo profundamente en eso. Gracias, Omar, muy amable. Omar Perotti. Vamos a la pausa, rápidamente ya volvemos.